Jóvenes, buenos días. Esta es ya la segunda actividad para el caso de segundo de secundaria. En la primera actividad se les pedía que calcularan o determinaran el perímetro de varias figuras o de varias siluetas que ustedes mismos iban a construir a partir de objetos cotidianos, de objetos con los que se cuenta generalmente en la casa. Algunos de ustedes ya me han estado enviando sus actividades y veo que afortunadamente estamos empezando a activarnos. Ahora, en el caso de esta segunda actividad, vamos a empezar a hablar del concepto de perímetro, pero también del concepto de área. El concepto de perímetro se supone que ya lo tienen más o menos claro. Sin embargo, como siempre, vamos a ir haciendo algunas precisiones durante el desarrollo de este tutorial. El perímetro, como les decía yo la vez pasada, es o se considera como la línea imaginaria que recorre todo el contorno de una figura. Por el hecho de ser línea, se mide en unidades lineales justamente, en unidades simples, en unidades de longitud. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre las tres dimensiones con las que cuenta cualquier cuerpo en la realidad. Y vamos a ir viendo cuáles son las características de cada una de ellas para que ustedes resuelvan cualquier duda que pudiera haber y si hubiera alguna otra, como siempre, pueden hacérmela llegar sin ningún problema. Por principio de cuentas, tal vez debemos hacer algunas precisiones que yo considero que nos van a ayudar a comprender un poquito mejor todo este proceso de medición de perímetros, áreas y volúmenes, que es con lo que van a terminar esta primera serie de actividades. Entonces, vamos a ver justamente para eso. Lo primero que tenemos que saber, o que yo considero que debemos saber, es que un cuerpo común y corriente, cualquier objeto que ustedes puedan imaginarse en este momento o que tengan a la mano en este momento, está compuesto por tres dimensiones. El espacio mismo está compuesto por tres dimensiones, ya lo hemos hablado en clase, ya lo hemos hablado en el salón. La primera dimensión es la longitud, la segunda dimensión es la amplitud y la tercera dimensión es la altura. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de perímetros, áreas y volúmenes, tenemos que entender por principio de cuentas que en todos los casos vamos a estar hablando de unidades de longitud. Esa, digamos que es la unidad básica para la medición de cualquier tipo de propiedad, hablando justamente de perímetros, de áreas y de volúmenes, ¿sale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, que siempre vamos a estar hablando de unidades de longitud. Sin embargo, estas unidades de longitud pueden presentarse, como les comentaba yo hace un rato, ya sea de forma lineal como su nombre lo dice, nos sirve para medir líneas. Para medir una línea es un ente o un cuerpo que no tiene más que una sola dimensión, solamente tiene longitud. Técnicamente se supone que una línea es una sucesión finita o infinita de puntos que se proyectan a través del espacio. Les he comentado en el salón muchísimas veces, estamos acostumbrados a concebir a la línea normalmente como algo continuo, como una forma continua. Sin embargo, para efectos de estudio de las matemáticas, una línea se considera como una serie que puede ser finita o infinita de puntos a través del espacio, es decir, muchísimos puntos que van unidos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y que ya en su conjunto forman una línea. Esa es la primera longitud y para eso nos sirven las unidades lineales, unidades de longitud lineales en su forma lineal, para medir líneas. Y eso nos sirve o lo usamos generalmente para medir perímetros y longitudes. Bueno, la longitud, mejor dicho, el perímetro, mejor dicho, se mide con longitud. El perímetro, como les vuelvo a repetir, es la línea imaginaria que recorre todo el contorno de una figura. Entonces, al ser una línea, se mide con unidades lineales, valga la redundancia, y se le mide solamente la longitud. Eso es, al medir perímetros, estamos midiendo solamente la longitud de esa línea que recorre todo el contorno de una figura. Después están las unidades cuadradas. Igual
igual, siguen siendo unidades de longitud, pero cuadradas. Esto nos sirve para determinar áreas. Las unidades cuadradas, si leemos de otra forma o si interpretamos de otra forma este concepto, una unidad cuadrada también podría llamarse como un cuadro que mide una unidad de longitud por cada lado. Recordemos que de entrada de por sí una de las características del cuadrado es que tiene sus 4 lados iguales. Entonces ahorita, si estamos hablando de unidad cuadrada, insisto, dándole este otro enfoque o esta otra interpretación, podemos leerlo como un cuadro de una unidad de lado, es decir, un cuadro que mide 1 metro de cada lado. Y eso nos sirve para determinar áreas. Cuando nosotros determinamos áreas, estamos viendo cuántos cuadros de 1 metro de cada lado caben en determinado espacio. En este caso, si nos damos cuenta, la longitud, mientras que la longitud o las unidades lineales nos sirven para medir longitudes, las distancias, las unidades cuadradas nos sirven para medir áreas. El área es todo el espacio que está utilizando el color azul que se está mostrando en la pantalla. Mientras que el perímetro es la línea imaginaria que recorre este cuadrado, el área es todo el espacio que ocupa el color azul. Entonces, si yo le determinara, por ejemplo, el perímetro a este cuadrado, que mide 1 metro por cada lado, mi perímetro sería de 1, 2, 3, 4 metros. 4 metros lineales. No es necesario decir lineales, pero en este caso simplemente se hace la precisión para que ustedes entiendan. 4 metros de longitud, 4 metros de distancia desde el origen hasta el final. Que acuérdense que una figura geométrica regular es una línea cerrada. ¿Qué quiere decir línea cerrada? Que su origen y su final coinciden espacialmente. ¿Y qué quiere decir que coincidan espacialmente? Que se encuentran en el mismo lugar. En el mismo lugar donde inicia una figura, ahí termina. Pero si hacemos todo el recorrido, desde el origen hasta el final, entonces la longitud del perímetro es de 4 metros. ¿Sale? 4 metros de distancia desde el origen hasta el final, recorriendo todos los lados. Y finalmente viene el siguiente tipo de unidades de longitud, que son unidades de longitud, pero ahora cúbicas. Es decir, yo creo que todo el mundo sabemos lo que es un cubo, pero para quien no sepa lo que es un cubo, es un cuerpo tridimensional, que tiene 3 dimensiones. Tiene la longitud, la amplitud y aparte tiene la altura. Una unidad cúbica, al igual que las unidades cuadradas, si le damos esta otra lectura, esta otra interpretación al concepto de unidad cúbica, también se podría decir que es un cubo que mide una unidad por cada lado. Es decir, un cubo que mide 1 metro en la base, 1 metro, o mejor dicho, 1 metro en la longitud, 1 metro en la latitud y 1 metro en la altura. Esta es la nueva dimensión, la altura. Ya tenemos la longitud aquí como base, tenemos la amplitud aquí como ancho, que en este caso vale exactamente lo mismo, y se agrega la altura. Y entonces una unidad cúbica es un cubo que mide una unidad por cada lado. Una unidad acá, una unidad acá y una unidad acá. Y esto nos sirve para determinar volúmenes. Cuando hablamos de volúmenes, estamos viendo cuántos cubos que miden 1 metro de cada lado caben en un determinado cuerpo. Ahora, estas unidades pueden variar dependiendo del tamaño de la figura del cuerpo que queramos medir. En este caso estoy hablando de metros porque es la unidad básica. Pero como ustedes saben, el metro tiene tanto múltiplos, que son formas de expresión más grandes, como submúltiplos, que son formas de expresión más pequeñas.
Dentro de los múltiplos de los que podemos hablar del metro, está, por ejemplo, el hectómetro, está el kilómetro, el hectómetro que vale 100 metros, el decámetro que vale 10 metros y el kilómetro que vale 1000 metros. Y dentro de los submúltiplos del metro está, por ejemplo, el centímetro, que vale la centésima parte de un metro. Está el milímetro, que vale la milésima parte de un metro. En todos los casos, si queremos hablar o determinar áreas con esos múltiplos o con esos submúltiplos, tenemos que tener presente que si este va a medir 1 centímetro, este lado va a medir 1 centímetro, entonces todos los lados van a medir 1 centímetro. Y en este caso, no sería 1 metro cuadrado, sino 1 centímetro cuadrado. Y en este caso también, en el caso de las unidades cúbicas, si vamos a medir volúmenes con un submúltiplo del metro, que es el centímetro, entonces si aquí va a medir 1 centímetro, tenemos que asegurarnos de que mida 1 centímetro en todos los lados. Y entonces ya no sería 1 metro cúbico, sino 1 centímetro cúbico. ¿Sabe? Este es 1 metro lineal, 1 metro cuadrado y 1 metro cúbico. Si hablamos de múltiplos o submúltiplos, tenemos que asegurarnos de que mida lo mismo en todos sus lados. Vuelvo a lo mismo. Si estamos trabajando con el submúltiplo centímetros, entonces aquí sería 1 centímetro, 1 centímetro cuadrado y 1 centímetro cúbico. Si hablamos de kilómetros, exactamente lo mismo. Aquí sería 1 kilómetro lineal, o es decir, una línea de 1 kilómetro. Aquí 1 kilómetro cuadrado, es decir, un cuadrado que mide 1 kilómetro por cada lado, y 1 kilómetro cúbico, es decir, un cubo que mide 1 kilómetro por cada lado. ¿Sale? ¿Qué más tenemos que saber entonces? ¿O qué es entonces lo que queremos ahorita, la actividad de hoy? Vamos a ver entonces qué es lo que se les está pidiendo a ustedes que hagan. Para esta segunda práctica entonces, como vamos a estar hablando del área, se supone que ya pasamos, insisto, la del perímetro. Si hubiera alguna duda, por favor háganmela llegar. Y yo sé que hay algunas dudas porque justamente el día de ayer le hacía algunas correcciones a Cheche sobre el trabajo que me envió. Y qué bueno, ojalá y sigan intentando desarrollar las actividades y ojalá me sigan mandando sus dudas y sus comentarios para que podamos ir solucionándolas y sacando el trabajo lo mejor posible. Entonces, en esta segunda actividad vamos a estar hablando del área. Y como vamos a estar hablando del área, necesitamos construir nuestra propia unidad cuadrada. Es decir, vamos a trabajar con un cuadrado de 1 metro de cada lado. Lo pueden construir con el material que tengan a la mano. Puede ser cartón, como en este caso, o puede ser madera, como en este caso, o lo que ustedes tengan a la mano. Pero vamos a construir un cuadrado para que nosotros podamos determinar áreas, un cuadrado físicamente. ¿Sale? Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Para que sea un poquito más visible la explicación, voy a usar con ustedes esta misma figura que he usado con sus compañeros de primer grado para explicarles las actividades que ellos tenían que hacer. Lo que estamos entonces ahorita viendo en pantalla es un croquis de una casa que puede ser cualquiera, incluso la de alguno de ustedes. Vamos a elegir una área, vamos a elegir ya sea interna o externa, es decir, podemos utilizar la sala, alguna recámara, el baño, algún traspatio o algún patio externo si es que lo tuvieran. Vamos a elegir el área que ustedes decidan. De preferencia, sí que sea un área de una figura ya sea cuadrada o rectangular para que no se compliquen en este principio, ahorita que estamos iniciando apenas con la medición de áreas. Entonces, estamos considerando que ya tenemos pues nuestra unidad cuadrada, es decir, ya tenemos nuestro cuadrado de 1 metro de cada lado. Ahora, para el caso de este ejemplo, voy a elegir la sala. Es decir, vamos a trabajar con esta parte. Voy a elegir la sala y vamos a determinarle su área.
¿qué es entonces lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a traer nuestro cuadro de madera o de cartón, de lo que ustedes lo hayan hecho, es decir, vamos a traer nuestra unidad cuadrada y vamos a ir acomodándola en el piso de nuestra sala o del lugar que ustedes hayan elegido. Vamos a colocar ahí nuestro cuadro y vamos a marcar con dos líneas pequeñas una escuadra, como estamos viendo ahí en la pantalla, la escuadrita roja. Seguido de esto, lo movemos a donde hicimos esa marca y nuevamente marcamos la escuadrita. Y así vamos a continuar haciendo hasta que cubramos toda nuestra sala. En este caso, insisto, en el caso de ustedes, el espacio que hayan decidido utilizar, vamos a ir colocando el cuadro y vamos a ir haciendo las marquitas para que se vea hasta dónde llega nuestro cuadro. Cuando hayamos terminado de marcar los cuadritos, de cubrir toda el área de nuestro espacio, vamos a empezar pues a enumerar. Vamos a ver que nos quedaron ya las marquitas rojas. Solamente vamos a hacer una unidad cuadrada, no vamos a hacer tantos cuadros como los que se están viendo ahorita en la pantalla. Se supone que ustedes van moviendo el cuadro, ponen el cuadro y lo único que van a hacer es sus marquitas rojas. Luego mueven el cuadro al siguiente espacio y hacen sus marquitas rojas y así sucesivamente. Ahorita yo en la pantalla voy dejando los cuadros para que se vea cómo se va rellenando, cómo vamos construyendo nuestra área, por decirlo así. Cuando ya hayamos terminado, entonces vamos a ver cuántos cuadros por fin cupieron o cuántos cuadros necesitamos para llenar el espacio que hayamos decidido. En este caso, en el caso del ejemplo, estamos viendo que se utilizaron 12 cuadros. 12 cuadros, es decir, que nuestra área es de 12 metros cuadrados. Vuelvo a lo mismo, dándole otra lectura a esta expresión de 12 metros cuadrados, quiere decir 12 cuadrados de 1 metro por cada lado. Ese número de cuadrados son los que cupieron en nuestro espacio, en este ejemplo, en la sala. El área de nuestra sala es de 12 metros cuadrados. Si estamos midiendo espacio, acuérdense, estamos midiendo todo el espacio que hay dentro de la sala. Si midiéramos, como en el ejemplo anterior o en la actividad anterior, mejor dicho, el perímetro, sería medir la línea imaginaria que estoy marcando ahorita con rojo, la línea imaginaria que recorre todo el contorno de nuestra figura. Es decir, si nosotros quisiéramos determinar el perímetro, tendríamos que contar el número de metros que tenemos que recorrer para darle una vuelta completa a nuestra sala. Y aquí lo vamos marcando, por ejemplo. Vemos que son en total 14 metros, 14 metros lineales, acuérdense. Ese son ya metros lineales. Nuestro perímetro entonces sería de 14 metros lineales. Si se dan cuenta, lo que distingue las unidades de longitud, si son lineales, si son cuadradas o si son cúbicas, es el superíndice que aparece en la M. Este numerito que está arriba se le llama superíndice. En el caso de las unidades lineales no aparece ninguno. Se considera entonces que es un 1, pero acuérdense que muchas veces cuando es un 1 y no afecta el resultado, entonces suele no marcarse el 1. Pero bueno, aquí sería m a la 1, por decirlo así, en el caso de longitudes, de distancias, m a la 2, en el caso de unidades cuadradas, y m a la 3, en el caso de unidades cúbicas, cuando ya empecemos a hablar de volúmenes. Esto entonces es lo que se pretende ustedes que hagan en esta actividad.
que determinen el área de algunos de los espacios de su casa. Yo espero de verdad que haya quedado un poquito más claro que la vez pasada, que entiendan ustedes qué es lo que se espera de ustedes y pues, sobre todo que lo desarrollen y que lo entiendan, que este conocimiento, insisto, lo hagan suyo, porque esa es la única forma en la que nosotros vamos a poder ir avanzando. En la medida en la que ustedes tomen el conocimiento, lo entiendan y lo apliquen, en esta medida vamos a ir avanzando realmente, vamos a ir dando pasos verdaderamente hacia adelante. Mientras no logremos eso, pues podemos seguir repitiendo esto una y otra y otra y otra vez, y pueden venir 1, 2, 3, 4 cuarentenas y todo va a seguir exactamente igual. Así que por favor, inténtenlo por lo menos, mándenme sus actividades, mándenme sus dudas y vamos a echarle ganas para sacar este trabajo adelante, por favor, ¿sale? Bueno, pues por esta ocasión sería todo. Nos vemos en el próximo video, en el próximo tutorial, para que sigamos explicando ahora el concepto de volumen, ¿sale?